Buenas noches, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, siendo 27 de octubre del 2023, les tengo la enseñanza número 75, arrepentimiento y conversión para salvación. ¿Qué implica? Esta es parte A. Bueno, ¿qué veremos? En la introducción, un breve repaso de la paciencia de Dios y su bondad, que es lo que que es lo que guía, al hombre al arrepentimiento. B, definiciones de arrepentimiento, conversión, salvación. C, lo que implica. Y D, 3 ejemplos de la iglesia en cuanto a este tema y sus efectos. Bueno, si le gusta este contenido, suscríbase, activa la campanita. Bueno, en la introducción, Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En Ezequiel 11:10 y 9, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis mandamientos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Este libro de Ezequiel, en el Señor Jesucristo es el verdadero pastor. Interesante, ¿no? Bueno, en Lamentaciones, Jesucristo es el juicio de Dios contra el incrédulo. Bueno, quiero traer a colación que hay arrepentimiento para el no salvo y hay arrepentimiento para el salvo. El día que confesamos y creemos Romanos 10, 9, 10, ahí renacimos del Espíritu de Dios. Dios nos hizo justos, nos hace justos al confesar y creer Romanos 10, 9, 10, y por eso podemos vivir a la justicia. El arrepentimiento para el salvo, la solución está en 1 de Juan 1. 1 de Juan 1. Bueno, en el estudio del amor de Dios, el amor agape es paciente A y B, y el amor de Dios es benigno. Vimos que Dios es amor y que necesitamos su instrucción para conducirnos apropiadamente. Y Dios trabajó con su pueblo Israel por medio de Moisés, según número 12:6. Ahí vemos que el hombre más manso sobre la tierra era Moisés. Y él trabajó de una manera espectacular. Ustedes pueden estudiar en Éxodo 34 del 1 al 10. Impresionante esa porción de las escrituras. A pesar de ser esta gente del pueblo de Israel ser tan tercos y rebeldes, Dios dice que haría maravillas. ¿Pero por qué? Porque un solo hombre creía la palabra de Dios, Moisés, ¿sí? Pueden seguir leyendo hasta el versículo 14. Bueno, ¿qué es lo que no deja que el hombre prospere? En Proverbios 28:13 dice así: el que encubre sus pecados, plural, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa es la palabra yadá, los declara, y se aparta es la palabra renunciar, rehúsa, no más estar fuera de comunión con Dios, ¿sí? Alcanzará misericordia. En el estudio Viviendo Victoriosamente en la Misericordia, aprendimos que la misericordia, está para todo aquel que quiere andar con Dios. Bueno, en Romanos 3, el versículo 9b al 12. Ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, en los inicios de Romanos vemos cómo el mundo estaba tan mal, necesitando el plan de redención de Dios para el hombre.
Pues por el pecado de Adán el hombre se encuentra en muerte espiritual y por Jesucristo ofrendar su vida, hoy tenemos vida espiritual, la simiente de Dios dentro nuestro, tenemos vida abundante, vida eterna para los que creemos en Jesucristo, pues tenemos su espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos trasladó a su reino por medio de su amado Hijo. Hoy podemos vivir en libertad. El problema del pecado de Adán en la humanidad, Dios lo solucionó. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. El vivir renovando la mente a la palabra para poder disfrutar de esa libertad y ayudar a otros a hacer lo mismo, ¿cierto? En Romanos 2:4, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, la palabra benignidad es bondad, es la benevolencia, la dulzura de disposición. Por eso tenemos que mirar solo a Dios. Lo que el mundo diga, lo que diga Dios, eso es lo que cuenta. Una gran cosa que hace la benignidad de Dios es guiar al hombre al arrepentimiento. Y en ese versículo se usan 2 veces refiriéndose a la benignidad de Dios para el hombre. No es ninguna otra cosa que guía al hombre al arrepentimiento excepto la benignidad de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, aquí eso es lo que muestra que es un cambio de mente. En Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con nosotros nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el, entre comillas, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu. Eso quiere decir por el nuevo nacimiento, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, todo lo que es justificación y justicia lo vemos en el libro de Romanos y Gálatas. Así que si queremos tener mayor entendimiento del tema, hay que leer mucho esos 2 libros. Bueno, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, los hombres, nos salvó, no por obras de justicia para que nosotros hubiésemos hecho por su misericordia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el nuevo nacimiento, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos a la esperanza de la vida eterna. Es maravilloso. No hay mejor explicación que el testimonio que nos da la misma palabra de Dios. La benignidad, la tierna compasión de Dios no se manifestaron absolutamente ni se originaron debido a nuestras obras, sino por su gracia, su misericordia y su amor. Bueno, ahora entremos a las definiciones de arrepentimiento y conversión para salvación. ¿Qué es arrepentimiento? Es la palabra metanoia o metanoeo, sustantivo o verbo. Es el cambio de mente a mejor, como todos queremos mejorar, ¿cierto? Bueno, en la conversión es la palabra epistrefo, es volver hacia. Después de 400 años de oscuridad y acercándose la primera venida del Redentor, nuestro Salvador Jesucristo, vino Juan el Bautista a preparar el terreno. Qué chévere esa palabra, preparar. Bueno, el ángel que le habló al sacerdote Zacarías, su padre, le dio instrucciones y una de ellas fue esta. En Lucas 1, 14b al 17. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno de Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan, epistrefo, al Señor Dios de ellos.
e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres a los hijos. La palabra en el espíritu y el poder de Elías quiere decir espíritu poderoso, para hacer volver en la palabra epistrefo, ¿no? Los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Preparar, esa palabra es etoimazo, es hacer preparativos, proveer, etc. Bueno, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a Juan, y su papá Zacarías, quien estaba mudo, habló profetizando. ¡Qué maravilla! En Lucas 1, 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Tú, niño, Juan el Bautista. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Juan el Bautista iría delante del Señor preparando sus caminos, dando conocimiento de salvación, para perdón de pecados, para dar luz, porque la luz prevalece sobre las tinieblas, ¿cierto? Para encaminar nuestros caminos, nuestros pies por caminos de paz. Esta verdad se complementa en Mateo 3, ¿sí? Ya aquí va a ser el Señor Juan el Bautista adulto. Bueno, Mateo 3, 1 al 3, luego les leeré el 5 al 8 y luego del 11 al 12, ¿vale? En aquellos días vino Juan a bautizar, predicando en el desierto, diciendo, arrepentíos, ¿sí? Aquí en el pie de página dice el griego, cambien de mentalidad, esa es la palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra se ha acercado en el griego dice, está al alcance. Aquí vemos una razón para el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esa palabra preparar es ectoimazo, el que le acabé de hablar, ¿no? El camino del Señor, enderezar, ¿sí? Buenísima esa palabra. Es hacer recto, ¿sí? Un ejemplo, un entre paréntesis aquí. Un ejemplo está en Hechos 8:21, hablando de Simón, que fue un mago. Y él estaba pilas en los asuntos espirituales cuando renació el Espíritu de Dios, pero su mente no la había corregido. Entonces, vea, le dice ahí, tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete, ¿sí? Ahí está la palabra metanoeo. O sea, considera sentir compunción o aflicción por haber pecado. Piense diferente, ¿sí? Entonces dice, le dicen en Hechos 8:21, tú, Simón, ¿no? Tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete. Ruega a Dios, arrepiéntete de esa tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Muy importante porque ahí este señor estaba con amargura, estaba mal. Y cualquiera de nosotros podemos guardar amargura pensando que hemos enterrado eso y hay que chequear el corazón y sanearlo. Otro ejemplo puede ser en Hechos 13:10, otro mago ahí que estaba haciendo cosas malas. Bueno, en el versículo del 5 al 8. Y salían de Jerusalén y de toda Judá y toda provincia alrededor de Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver él, Juan, que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir? Víboras. Wow.
aquí hay el conjugar todos estos verbos, preparar el camino, enderezar las veredas, bautizarse, confesar sus pecados, arrepentirse, nos permitirá un futuro, un presente y un futuro seguro. Pero hay que arrepentirnos genuinamente. Aquí dice, ¿quién nos enseñó a huir de la vida venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Haced, ¿sí? En el griego dice en el pie de página, el verbo indica la urgencia de tomar una decisión rotunda, de una vez por todas, ¿sí? Y la figura aquí hacer frutos que den muestra de sincero arrepentimiento, ¿sí? Porque yo puedo hacer toda una cantidad de cosas que dice en el libro de Hechos, pero no haya genuino arrepentimiento. Y eso tarde o temprano sale a flote. Entonces sería bueno que uno fuera muy honesto con uno mismo y hacer el cambio genuino. Bueno, entonces aquí en esta porción de la escritura vemos de Mateo 3, del 11 al 12, Juan hace un paralelo entre el bautismo del agua y el arrepentimiento con alguien más poderoso, el Señor Jesucristo, quien haría disponible el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Bautismo en agua con Juan, bautismo de Espíritu Santo y fuego. Esa es una figura de dicción que quiere decir espíritu purificador, que quema la paja, ¿sí? Bueno, eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Ahora vamos a ver a Jesús. En Mateo 4:17, ¿qué hacía él? Desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, oiga pues, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo, ¿sí? ¿El que hizo? Fue a buscar a la gente, ¿sí? ¿Y qué hacía? Enseñaba y predicaba el evangelio del reino. Primero viene la enseñanza bíblica para que después venga la sanación. Primero llamamos a la gente al arrepentimiento para que la gente vea señales, milagros y maravillas. Ese es el orden, ¿sí? Y ahí le siguen 4 pueblos ahí en esa porción de las escrituras. Bueno, el propósito del arrepentimiento era porque ya Jesucristo había llegado. Lo que él predicaba era el evangelio del reino, ¿sí? Eso, para que hay una anotación aquí, para que haya para que haya un reino se necesita un rey, ¿cierto? Bueno, Dios es fuente de agua viva. Jesucristo daría a beber esa agua viva. El plan de salvación de Dios al mundo viene por medio de Jesucristo. Como dice Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Salvo en la voluntad de Dios, salvación para la humanidad. Veamos el contexto posterior de Juan 3, 16 y 17. Vamos al Juan 4, 14. Ahí el contexto es enseñando Jesús a la mujer junto al pozo que Él era esa agua que Él daría, esa agua espiritual. Dice así, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será una fuente de agua para que salte para vida eterna, ¿sí? En Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Sí? O sea, son vida espiritual y eterna. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. En Juan 7, 37 al 39,
Dice así, en el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir. ¿Sí? Recibir es la palabra lambano, manifestación. Recibir en manifestación los que creyesen en él, iban a hablar en lenguas en un futuro. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. O sea, el nuevo nacimiento todavía no estaba disponible, ¿cierto? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, a continuación la lección de Jesús le dio es la lección que le dio Jesús a Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 21. Y esa porción de la Escritura es muy importante porque tiene 17 figuras de dicción. Esas son cosas muy importantes que Dios resalta allí. Bueno, en la administración de Cristo vemos que tanto Juan el Bautista como Jesucristo predicaban algo en común, el arrepentimiento para salvación. Ahí vemos varios verbos conjugados juntamente con ellos, como dije, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dar conocimiento de salvación para perdón de pecados, para tener caminos de paz, para tener un corazón recto delante de Dios, etcétera, etcétera. Y todo esto en función del reino de Dios o el reino de los cielos. Bueno, en Juan 3, del 1 al 6, arrancamos con esta porción de Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, o sea, era un líder. Versículo 2, aquí hay 3 figuras. Bueno, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Rabí, sabemos que has venido como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesucristo que le contestó, de cierto te digo. Recordemos, eso es la solemnidad de lo que viene a continuación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede percibir, no puede comprender el reino de Dios, ¿sí? Versículo 5b, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, eso es una figura que dice agua espiritual, o sea, el nuevo nacimiento, que es espíritu. No puede entrar, aquí habla de entrar. Antes no puede ver, no puede percibir. Ahora dice, no puede entrar en el reino de Dios, como leímos ahorita en Juan 7, 37 al 38. En el 6, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí hay otra figura. Lo que es nacido de la carne es de naturaleza carnal. Lo que es nacido del Espíritu es de naturaleza espiritual. O como dice 1 Corintios 15, 50a, la carne y la sangre la carne y la sangre, la naturaleza humana no puede heredar el reino de Dios, ¿sí? De ahí la necesidad de nacer de nuevo, ¿cierto? Bueno, en un repasito pequeño del estudio número 73, el todo el hombre a hacer la voluntad de Dios. En la introducción vimos sobre el profeta Jonás, donde ahí en ese libro se ve la grandeza de la compasión de Dios, que es amor. Vea, solo Dios sabe quién va a creer, solo Dios sabe el futuro, ¿cierto? Solo Él sabe quién se arrepentirá de su maldad, ¿sí? Ustedes pueden ver el estudio del libro de Jonás. Allí vimos la relación entre el profeta Jonás y Jesucristo. Son varias cosas, pero les resaltaré esta. Juntos, por su proclamación, condujeron a la gente al arrepentimiento. Imagínense, todo un pueblo re malo, 120,000 personas de Nínive, eran re malas. Por eso no dejemos engañarnos por los sentidos. Si Dios dice que oremos por todos los hombres, entonces hay que orar por todos los hombres, los buenos, los malos, todos los hombres, porque esa es la voluntad de Dios, que oremos por todos, ¿cierto? Porque
No importa dónde es que esté la guerra, Dios puede tocar corazones. Para Dios no hay nada imposible. Bueno, para que haya arrepentimiento se requiere que alguien esté predicando. Y para que se predique se requiere que sea enviado con ese propósito. Lo vemos en Romanos 10, 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, versículo 15 al 17. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ojo pues, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A Dios y su palabra es la fuente de agua viva. Bueno, allá en ese estudio sobre Jonás vimos que el arrepentimiento es en el libro de Jonás para los ninivitas, en los 4 evangelios en los evangelios para el arrepentimiento era para los discípulos de Jesús y en los incrédulos de hoy es en Romanos 10, 9, 10, como dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí es cuando va a ser uno salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ¿qué es justicia? Es la justificación dada por Dios de pararnos frente a Él sin sentido de pecado, culpa, condenación o miedo. No solo ante Él, ante el que sea. Porque Dios nos hizo aceptos ante sus ojos al confesar Romanos 10, 9, 10. Por ejemplo, en Efesios 1, 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. O como dice Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Bueno, aunque los creyentes reciban la justicia cuando ellos renacen, muchas personas por falta de enseñanza piensan que todavía no son dignas de recibir la bondad de Dios. Ellos piensan que son indignos de recibir la bondad de Dios. Esta creencia satánica continúa penetrando más y más en el subconsciente de sus mentes. Si el ser digno de Dios dependiera de mi propia fuerza, yo sería un gran fracaso. Sé que soy débil en mí misma, pero Cristo me ha hecho digna. Por tanto, no importa cómo me sienta o lo que mi mente débil me diga. Soy fuerte en el Señor Jesucristo. Soy digno, soy competente, soy apto. Lo dice Colosenses 1, 12, 14 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las tinieblas y trasladado al reino por su amado Hijo, en quien tenemos redención, rescate, salvación. ¿Sí? Tenemos redención de pecados. Nos trasladó al reino por su amado Hijo. Hoy cuando renovamos la mente, de acuerdo a la palabra, entonces reinamos con Jesucristo al recibir en manifestación la abundancia de la gracia y el don de la justicia, como dice Romanos 5, 17. Es Dios en Cristo en nosotros. Bueno, desde que el hombre fue creado, él ha tratado de elaborar su propia justicia, ha tratado de hacer la clase de obra que haría en sí mismo para parecer bueno ante los ojos de Dios. El clamor básico del corazón del hombre es ser justo delante de Dios. Tantos cristianos hacen toda clase de obras para obtener justicia, tal como confesar sus pecados, enseñar clases dominicales, guardar los 10 mandamientos. Y sin embargo, estas buenas obras no hacen a una persona justa. La justicia se obtiene de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En la enseñanza número 74 vimos nuestra responsabilidad como creyentes de resplandecer como luminares y desarrollar el ministerio de la reconciliación. Allí vimos que había muerte espiritual por la obediencia a Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios, pues estábamos separados, pero Cristo es el puente entre el hombre y Dios, ¿sí? Somos salvos. Por su vida hemos recibido la reconciliación. Ahora es nuestro privilegio llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, ¿sí? Hablar de que es Dios en Cristo en todos los que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, allí vimos en 2 Corintios 5:19, les agregaré el versículo 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Bueno, ¿qué es embajador? ¿Sí? Pues un embajador de un país en otro país lo representa, ¿cierto? Figurado es un predicador. Por eso es que no podemos ser cristianos de servicio secreto. Somos predicadores, ¿sí? Eso es lo que somos. Predicamos el arrepentimiento para salvación, predicamos el evangelio de Cristo, predicamos las buenas nuevas en Cristo. Por eso es que nos movemos ante todo en el libro de Hechos y las 7 epístolas a la iglesia. Toda la Biblia es la palabra y la voluntad revelada de Dios. Todo lo que se predijo se ha ido cumpliendo y se cumplirá. Bueno, en 1 Timoteo 2, 3 al 4, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es esto? Lo que les compartí ahorita. La oración por todos los hombres para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, en toda relación espiritual con Dios, en ese respeto con nuestro Padre Celestial. Dice, orar para que seamos, por todos los hombres, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La palabra honestidad es dignidad, digno de respeto. ¡Qué vida tan maravillosa! Tener a Dios en el centro de nuestros corazones, eso es una vida de respeto. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La voluntad de Dios es salvación y conocimiento de la verdad, ¿cierto? ¿Qué es salvo? ¿Qué es salvación? Es la palabra sos. Se usa literal o figurado. Es liberar, es proteger, estar seguro. El libro de Hechos vemos el inicio de la iglesia del primer siglo, que es la misma iglesia de hoy día. Allí vemos que tenemos todo lo que tenemos disponible para nosotros, lo podemos ver allá en el libro de Hechos. En Hechos 1, 2 y siguientes, Jesucristo en su cuerpo resucitado les dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 10. 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Quiere decir que estaba vivo, le mostró que sí estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de, bueno, ¿cuál era el tema de conversación de Jesucristo en su cuerpo resucitado? Hablándoles del reino de Dios. Versículo 3. 4 al 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sí? Eso es una figura que dice la acción por un objeto relacionado con ello, lo que el Padre había prometido, ¿cierto? La cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? El reino de Dios se inicia al ser bautizados con Espíritu Santo. Bueno, sigamos leyendo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, recibiréis en manifestación
poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Ellos iban a hablar en lenguas, lo vamos a ver ahorita. Y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? Eso es lo que cuando recibimos el Espíritu Santo en manifestación somos testigos oculares del poder de Dios y de su amor en nuestras vidas. Hechos 2, 1 y el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Versículo 4, y fueron llenos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahí está el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 11:19, ¿cierto? Y como algunos pensaban que ellos estaban ebrios, Pedro dijo al morir, porque Pedro antes estaba, cuando murió, llevaron a Jesucristo se entregó Jesucristo, Pedro estaba tras puerta cerrada con todos los discípulos porque tenían miedo, ¿cierto? Y sin embargo él da aquí su primer discurso, después de recibir el poder de Dios en manifestación, ¿sí? Él da ese discurso con tal confianza, con tal denuedo que uno dice, pero ¿qué cambió a Pedro? ¿Sí? Y el nuevo nacimiento, ustedes pueden verlo en Esto puede cambiar tu vida y en la adoración espiritual que el Padre busca. Cierro paréntesis. Entonces dijo Pedro en Hechos 2 del 32 al 33 y del 36 al 44. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36-37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón, hubo dolor de culpa, ¿sí? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados y recibiréis en manifestación el don del Espíritu Santo. 39 al 40. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que nosotros llevamos el mensaje. Bueno, un gran ejemplo de la iglesia del primer siglo acerca del arrepentimiento y la conversión está ahí en el versículo entre el 41 y el 44. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es una comunidad de los creyentes, qué maravilla. Oro por esa iglesia en nosotros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, ¿sí? No es por internet o por los celulares, gracias a Dios por ello, pero es cara a cara. En el partimiento del pan, en las oraciones y sobrevino respeto a toda persona. Y muchas mil maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es el reino de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Bueno, al predicar el nombre de Jesús, arrepentimiento y perdón de pecados implica recibir en manifestación Espíritu Santo, que es recibir la promesa del Padre, que es ser igual a ser investidos con poder de lo alto, que es igual a ser bautizados con Espíritu Santo, ¿cierto? Con ese espíritu purificador y entonces poder ser testigos o dar testimonio personal. Bueno, en Hechos 5, otro ejemplo, 5:31, pero vamos a ver el contexto. En el 12, pues el contexto es desde el 12 al 42, tomaré algunos apartes. En el 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En el versículo 13 ve al 14. Mas el pueblo se alegraba grandemente y los que creían en el Señor aumentaban
16b. Y todos eran sanados. Bueno, luego vienen los celos del sumo sacerdote y de la secta de los saduceos sobre los apóstoles. Entonces son puestos en la cárcel. Pero un ángel del Señor los libera diciéndoles, versículo 20, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida, de esa vida zoe, de esa vida en abundancia, de esa vida plenitud. Bueno, de nuevo los traen ante el concilio y el sumo sacerdote les recuerda lo que ellos le habían prohibido, que no se enseñase en el nombre de Jesús. La respuesta de ellos fue maravillosa. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y asimismo decirlo todo el tiempo, que vengan a frenar aquello que escrito está cuando nosotros queremos ejecutarlo. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, ¿sí? En el 31 al 32, a este Jesús Dios ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Bueno, hay que estar conscientes de que por nuestra parada firme tendremos oposición y que todas esas cosas nos va a librar el Señor, como dice 2 Timoteo 3, 11 y 12, o como lo hizo Dios con Pablo. En el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esta figura de edición dice así: puede sonar a locura, entre comillas, para el mundano, pero quienes han sido, entre comillas, verdaderos sabios por Dios, lo entienden bien. 42. Y todos los días y en el templo y por las casas. Antes era solo en el templo y en la sinagoga, ahora es en las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos 3:19 se añade algo más. Dice, así que arrepentidos y convertidos, ¿sí? Cambio, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En la versión internacional dice, venga descanso. El arrepentimiento y la conversión es vivir en paz, es vivir en descanso, es recibir la paz que Jesucristo nos da. En Hechos 15:3b, contando la conversión de los gentiles y causaba gran gozo a los hermanos, ¿sí? Bueno, el resumen: se hacían señales, muchas señales y prodigios al pueblo, estaban unánimes, los que creían en el Señor aumentaban, todos eran sanados. Vea, la voluntad de Dios es que anunciemos las palabras de esta vida, teniendo en cuenta ante todo que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Su deseo es que todos los días seamos un testigo de lo que el Padre, pues Dios necesita, que nosotros seamos esos embajadores, que lo representemos, ¿sí? Por ejemplo, en Lucas 1:19, hablando que nosotros prediquemos las buenas nuevas de Cristo. Hablando de las nuevas buenas de Cristo, en Lucas 1:19, lo que le dijo el ángel al sacerdote Zacarías. En el Lucas 2:10, lo que le dijo un ángel a los pastores acerca del niño Jesús. En el 3:18, Juan el Bautista al pueblo. En el 4:18, Jesús hablando en la sinagoga. Hablando de las buenas nuevas en Cristo, ¿no? En Romanos 10:15, Pablo a la iglesia, el contexto es maravilloso, lean. En Gálatas 3, del 8 al 9, hablando de Abraham. En Hebreos 4, 2 al 6, la buena nueva ha de ser oída, la buena nueva ha de oír acompañada de fe. Bueno, en Efesios 2, 16 al 18,
¿sí? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bueno, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Romanos 1:16. En el 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, longánime, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para terminar, Primera de Tesalonicenses 1:9b y 10a. Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Es maravilloso. Ese es nuestro futuro. Nuestro presente es servir al Dios vivo y esperar de los cielos a su Hijo. Bendiciones.